en estos 7 años, hermanos. Oremos a nuestro Dios en esta tarde. Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, en esta tarde, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, porque has derramado bendiciones y bendiciones en abundancia sobre cada uno de nosotros, Señor. Y en especial te pedimos en esta tarde, Señor, por nuestro hermano David Ortiz Ríos, Señor, que tú le has bendecido, que tú lo tienes aquí con nosotros, Señor, que tú lo tienes aquí, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, crezcamos cada día más espiritualmente, Señor. Haz que cada uno de nosotros, Señor, cada día, Señor, estemos obedientes, Señor, como acabamos de leer allí en tu palabra, Señor, a tus preceptos, Señor, que tú tienes a través de él, Señor, que tú tienes todos esos mensajes que tienes, Señor, a través de él, Señor, que seamos receptivos, Señor, y que lo que aquí escuchamos lo pongamos en práctica en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que oremos por él, Señor, porque también pasa por tribulaciones, pasa por problemas, Señor, que oremos por su esposa, por sus niñas, Señor, que cada una de ellos, Señor, estén en tus manos, Señor, que cada uno de ellos estén dentro de tu voluntad, Señor. Sabemos que así es, Señor, porque tú lo tienes aquí, Señor, tú lo llamaste aquí, Señor, y que, Señor, se ha visto, Señor, que dentro de tu voluntad, Señor, ha habido crecimiento aquí en la iglesia, Señor Dios Todopoderoso. Y te pedimos, Señor, que tú lo sigas conservando, Señor, que le des esa sabiduría que solamente viene de lo alto, Señor, para que tu palabra siga creciendo, Señor, para que más almas lleguen a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador a través del mensaje que tú tienes a través de nuestro hermano, Señor. Lo ponemos pues en tus manos, Señor, para que él siga creciendo en ciencia, en sabiduría, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, esté dispuesto, Señor, a participar, a ayudar, Señor, en lo que sea posible, Señor, y que seamos siempre de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, Señor, que pongamos nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, Dios Todopoderoso. Porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Tomen sus lugares, mis hermanos. Vamos, hermanos, a continuación a tener el recogimiento de diezmos y ofrendas. Esta es otra forma, hermanos, de alabanza, de mostrar también nuestra gratitud a nuestro Dios. Pido a 4 varones que pasen, por favor, a servir a la congregación. Tenemos un grupo de varones ya muy animado, muy fortalecido y muy animoso. Entonces, bueno, no se nota mucho, pero pasen, por favor, hermanos, 4 varones que nos ayuden a hacer este servicio. Y vamos a leer, hermanos, el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Un varón más. Ya venía el varón. Todos juntos, hermanos, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16, 29.
Hermano Luis, ora por favor. En sus Biblias, mis hermanos, busquen por favor la primera carta del apóstol Pedro. Leeremos en el capítulo 5 los primeros 5 versículos. Quien tenga este pasaje, hermanos, por favor, vaya poniéndose en pie para hacer esta lectura juntos al unísono. Es la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, los primeros 5 versículos. Compartan por ahí la palabra, creo que está en pantalla, pero todos participemos, hermanos, en esta lectura. Vamos, hermanos, a leer todos juntos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Damos el tiempo a nuestro pastor, quien trae la predicación de esta hora. El Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. ¿Me escuchan? Sí, probando. El Señor bendiga sus vidas. Quisiera invitarles a orar, pedir a Dios su dirección en lo que hemos de estar tocando durante esta mediodía, que el Señor abra nuestros corazones y que su palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestras vidas en lo que Él ha planeado y diseñado para nosotros el día de hoy. Les invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer por este tiempo tan especial en el que nos permite, Padre, ser dirigidos por usted para escuchar, Señor, su palabra, así como hemos sido bendecidos por medio de cada canto, como usted ha hablado a nuestras vidas por medio de la lectura de su palabra. En estos momentos, Señor, que queremos meditar en ella, pedimos de su dirección. Y Padre, un servidor, como cada ocasión que me permite estar en algún lugar compartiendo de su palabra, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo, quien estará escuchando este mensaje, a los que están en estos momentos, Señor, y aquellos que posteriormente lo harán a través de las redes sociales. Pedimos que nos dirija y que usted sea con nosotros en todo lo que hemos de estar tratando en este tiempo. Nos ponemos en sus manos y pedimos de su bendición y su dirección en todo esto que hemos de escuchar en estos momentos. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Quisiera por ahí invitarles a mantener la palabra de nuestro Dios abierta en Primera de Pedro, capítulo número 5, donde está por ahí el pasaje, que es el pasaje central para este mediodía. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5 solamente, aunque estaré tocando nada más 3 versículos, amados hermanos. Quisiera invitarles a mantener la palabra de Dios ahí abierta y que Dios hable a nuestras vidas. A un servidor, cuando hablamos acerca de todos los temas que la Biblia contiene, hay en particular 2 temas que para mí son complicados tratar como pastor de una iglesia. El primero de ellos es el tema económico. Predico normalmente sobre ofrendas, sí predico sobre algunas cuestiones, pero es uno de los temas que toco con pincitas, porque luego cuando el pastor toca los temas relacionados con ofrenda, para mucha gente es: el pastor quiere más dinero,
el pastor quiere esto, y se hacen ideas no adecuadas sobre alguno de estos temas, y es un tema que es un poco complicado para mí tocar. Los toco por una cuestión, porque soy llamado a enseñar toda la Biblia y no puedo omitir algunas partes para no enseñarlas. Y otro de los temas que normalmente me cuesta bastante es uno de los temas que hoy estaré tocando. Voy a hablar acerca del ministerio pastoral, y no es para echar porras ni a un servidor ni a ningún pastor, sino me gustaría enseñar lo que la Biblia habla acerca de lo que es el ministerio pastoral. Yo no sé cuánto tiempo estoy con ustedes, me gustaría quedarme aquí toda la vida, pero eso no depende de mí solamente, depende realmente de la voluntad de Dios. Pero como no sé cuánto tiempo estaré, Dios me llama a enseñar a la iglesia en todas las áreas de la iglesia para un buen entendimiento sobre cada uno de los temas de la Escritura, y uno de ellos es el ministerio pastoral, es decir, el pastor dentro de una iglesia, porque a lo mejor yo puedo irme dentro de algún tiempo y llegará otro pastor que como obligación natural de un servidor es enseñar para qué está un pastor, qué hacer con ese pastor, cómo tratar al pastor, es decir, varias cosas. De hecho, mi hermano Gabriel estaba haciendo alusión a uno de los pasajes ahorita, que es Hebreos 13 versículo 7, si mal no recuerdo, donde dice: obedeced a vuestros pastores, 17. Y es uno de los temas que no voy a tocar el día de hoy. Hoy me gustaría más enfocarme en el ministerio pastoral, hablando desde tres aspectos o puntos de vista, o tres secciones relacionadas con el ministerio pastoral. Primero, lo que es, ¿qué es el pastor? La segunda es, ¿qué hace el pastor dentro de una iglesia? Y la tercera es, ¿qué necesita alguien que es llamado al ministerio pastoral? Es decir, por eso digo, no estar echando porras al pastor, sino realmente viendo desde el punto de vista bíblico para qué existe un pastor, porque hay muchos malentendidos hoy en día sobre el pastorado. Tal vez no entre nosotros bautistas, pero si tú vienes de otra denominación o tienes contacto con otra iglesia, a veces creo que mucha gente da algunas atribuciones o quita algunos privilegios al pastor desde el punto de vista de lo que el pastor debería de ser, pero también no se entiende para qué está un pastor. Mucha gente cree que el pastor, la única labor que hace, la única encomienda es pararse cada semana y predicar, cuando en realidad eso es lo menor que el pastor hace. Ahorita estaré tratando un poquito acerca de estos temas. Me interesa que tú conozcas, no porque yo quiera, sino porque la Biblia de Dios la palabra de Dios nos enseña que es el ministerio pastoral. Y este pasaje, amados hermanos, de lo que es Pedro, primera de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 5, es uno de los versículos más vastos en enseñanza sobre esa relación del pastor con una iglesia, para qué está, cómo Dios le ha llamado para estar ahí, y muchas cuestiones que hoy estoy compartiendo contigo. Entonces, sin más preámbulos, amados hermanos, porque ya es la una, tenemos cena del Señor, hay comida y varias cuestiones, pues nos vamos a lo que es el día de hoy el tema. Déjame solamente parte de la introducción. Como decía, mucho se contempla al pastor en la iglesia, pero pocos saben acerca de lo que hace el pastor dentro de una congregación. ¿Cuál es el llamado que Dios le ha dado? ¿Para qué está dentro de una iglesia? Mucha gente sabe acerca del pastor porque es una figura pública, a final de cuentas, lo vemos cada semana. Si yo no fuera el pastor de aquí, me reuniría en alguna iglesia donde yo estuviera viendo el pastor cada semana, como lo hice por muchos años, y mucho vemos al pastor, pero poco sabemos acerca de él. Es imposible, amado hermano, concebir una iglesia sin un pastor. Nunca existirá una iglesia que no tenga un pastor al frente. A lo mejor alguien puede decir: pastor, pero aquí en la iglesia hemos durado periodos de 4 o 3 años sin pastor, o 7 años sin pastor. Algunas iglesias, la realidad lo que me dice es que alguien que la está pastoreando, nada más que no le han dado el título para hacerlo. Es decir, como director del seminario hace algunos años en La Laguna, duré 5 años, y en La Laguna había tal vez durante ese tiempo más de 20 iglesias, de 80 y tantas que había, 20 o 30 iglesias que no tenían un pastor, se suponía. Sobre todo en las comunidades alejadas, donde eran comunidades pequeñas que no podían sostener a un pastor, y yo iba ahí, me invitaban a predicar regularmente estas comunidades, yo iba y compartía la palabra, y preguntaba yo: ¿y quién es el pastor? No hay pastor, ya tenemos 15 años sin pastor. Voy a decir cosas que son reales, hermanos, no inventadas. Tenemos 15 años sin pastor en la iglesia. ¿Cómo que hay 15 años? Sí, 15 años que no tenemos pastor. ¿Y quién predica cada semana? Voy a mencionar hasta nombre exacto para que no digan que es cuento. Y ellos me decían, a ver si no le cambio de nombre, pero comienza con E. Edgar, me decían ellos, el hermano Edgar predica cada semana. Durante esos 15 años sí. Y cuando alguien se enferma, ¿quién le visita a la gente enferma? El hermano Edgar.
¿Y quién conjunta liderazgo para hacer los planes de trabajo? El hermano Edgar. Pero no tienen pastor. No hay pastor aquí en la iglesia. Yo les decía a ellos, ustedes deben entender una cosa, él es el pastor de la iglesia, porque por 15 años ha estado enseñando la palabra semana con semana. Durante 15 años ha estado visitando enfermos en medio de las necesidades que ellos viven. Durante 15 años ha estado visitando familias que hay dentro de la congregación. Durante 15 años ha estado haciendo la labor de pastor. Una cosa es que no le quieran dar el título por no darle la ofrenda correspondiente, pero es el pastor de la iglesia. Por eso digo, siempre habrá uno. Hoy en Durango hay varias iglesias que no tienen pastor, pero te aseguro que hay alguien que está a cargo de ellas, donde esa persona o predica cada semana o coordina quien predique cada semana. Es el que va para visitar a algunas personas de necesidad y hace algunas labores relacionadas con el pastorado. Nada más que podemos llamarle un pastor temporal mientras que llega otro pastor donde se hará cargo de la iglesia completamente, pero hay alguien que estará ahí. Por eso digo, es imposible concebir una iglesia sin un pastor. Amado hermano, cuando la Biblia compara a la iglesia con ovejas, la oveja es uno de los animales más torpes que puede haber en la naturaleza. No subsistirían si no fuera por un pastor que está cercano a ellos. Y perdón por decirte, pero todos aquí somos torpes en ese sentido, espiritualmente hablando. Requerimos a alguien que nos guíe para llevarnos a esa relación con Dios y poder guiarnos en esa relación con Dios, poder mostrarnos algunas cuestiones. Y yo soy catalogado de la misma manera, porque siempre tenemos a alguien que es nuestra guía espiritual, porque Dios ha puesto pastores en las iglesias para ello. Este es uno de los temas que decía, poco me gusta hablar, pero que tengo que hablar porque debo de enseñar a la iglesia en todas las áreas. No puedo omitir una parte dentro de la Biblia y decir, de esto no enseño a la iglesia, pues evito algunas cuestiones, pero tengo que entrarle porque la iglesia necesita estar enseñada para cuando yo no esté, tendrán un pastor. ¿Qué hace ese pastor? ¿Cómo tratar a ese pastor? Son temas que ustedes necesitan saber y Dios nos da pautas para ello en la Biblia. El liderazgo, amado hermano, en el pueblo de Dios lo vemos en toda la Biblia tomando diferentes matices. En el Antiguo Testamento no había pastores, pero había otras figuras que hacían la misma función de liderazgo que en el Nuevo Testamento. ¿A qué me hago referencia? En el tiempo de los jueces, ¿quién eran los líderes dentro de ahí? Los jueces. Después de los jueces, ¿quién eran los líderes dentro del pueblo? Se llamaban reyes. Y había sacerdotes y había profetas, pero eran a quien Dios les hablaba para tratar con el pueblo y guiarlos hacia donde Dios quería. En el Nuevo Testamento ya no encontramos, sobre todo después de la muerte del Señor Jesucristo, ya no encontramos ahí profetas, ya no encontramos los reyes desde tiempo atrás, ya no encontramos sacerdotes, pero hay una figura que Dios ha dejado, el cual se llama pastor. Que ahorita estaremos hablando un poquito acerca de este término que sería el pastor, qué es lo que hace, como dije hace un momento. Les invito pues a que vayamos a algunos asuntos de suma importancia de la función pastoral que la Biblia nos habla, y para ello quiero ir a primera de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al verso número 3 y haré uso, amados hermanos, de otros pasajes de la Escritura, porque este tema es bastante amplio en la Escritura, es decir, no solamente lo enseña Pedro, sino lo tocan la mayoría de los libros cuando habla acerca del líder que Dios ha puesto dentro de la iglesia para guiar a su rebaño al conocimiento de Dios y hacer una labor adecuada en el conocimiento y hacer la voluntad de Dios como iglesia. Para esto pues quisiera invitarte al verso número 1 del pasaje. Déjame compartir contigo, amado hermano, lo que aparece por ahí en primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Dice por ahí Pedro escribiendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Hay un término aquí, amado hermano, y a lo mejor alguien puede decir, pastor, ahí no dice pastor. Bueno, en la Biblia hay 3 términos en el Nuevo Testamento que son de forma indistinta mencionados. Los términos son anciano, obispo o pastor. Es decir, cuando encuentras estos 3 títulos, está hablando acerca del líder que Dios ha puesto en la iglesia, que ha colocado en una congregación para guiar ese rebaño que Dios tiene ahí hacia hacer la voluntad de Dios en su vida. Es decir, es alguien a que Dios ha puesto ahí. El pastorado de una iglesia, amado hermano, uno tiene que entender que no tiene que ver con mérito alguno del pasado o del presente. Es decir, no soy pastor por lo que he hecho en el pasado ni por lo que he hecho en el presente. Estamos hablando de un llamado que Dios ha hecho a la vida de una persona para desarrollar una labor de liderazgo dentro de una iglesia. Es decir, este llamado aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento.
hay dos cosas que quiero distinguir. Una de ellas es los dones y otra de ellas es el llamado. Cuando hablamos acerca del llamado pastoral, nunca vas a encontrar en la Biblia un don que se llame el don de pastor. Esto quisiera aclararlo, porque cuando hablamos del don de pastor no existe en la Biblia, existe el llamado al pastorado, es decir, el llamado a ser pastor, que echa mano de los dones que Dios le ha dado para desarrollar ministerio. Todos los dones se encargan de algo, no se supone. Es decir, si hablamos acerca del don de la enseñanza, ¿qué hace? Enseña. Si hablamos del don de la profecía, ¿qué hace? Predica, es decir, su labor es predicar. Si hablamos el don de apóstol, ¿qué hace el apóstol? Lleva el mensaje, los misioneros de hoy en día, en pocas palabras. Es decir, varios dones tienen que ver con la ejecución de la función que Dios les llama, pero cuando hablamos del pastorado, no existe un don de pastor, porque la pregunta sería, ¿qué hace el pastor? El pastor hace uso de los dones que Dios le ha dado, amado hermano, para desarrollar ministerio. Si alguien me dice, el pastor aconseja, no se llama don de pastor, se llama don de exhortación. Si alguien dice, el pastor predica, no se llama don de pastor, se llama don de profecía. Si alguien dice, el pastor enseña, el don que tiene el pastor que enseña se llama enseñanza o maestro. Es decir, amados hermanos, el don de pastor no existe, lo que existe es un llamado que Dios ha hecho a una persona para constituirlo como pastor de una congregación, y en la Biblia hay 3 títulos que se le dan al pastor de forma indistinta según el contexto bajo el cual está la iglesia. Hablamos de ancianos, hablamos de obispos y hablamos de pastores. ¿Cómo se cataloga cada uno de ellos? Están en el mismo nivel, es decir, estamos hablando del líder que Dios ha puesto de una iglesia para guiar a esa congregación a hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué entonces hay 3 títulos? Dependiendo de la iglesia donde nace, se le da el título que se le otorga. Es decir, si la congregación en mayor grueso de la congregación en el Nuevo Testamento es una congregación que viene del contexto judío, el título que se le dará sería anciano, porque anciano tiene que ver con el Antiguo Testamento. Recuerdas que había anciano que no tenían que ver con la edad, sino con la sabiduría que había en ellos para guiar al pueblo a tomar decisiones. ¿Dónde surgen los ancianos, amado hermano? Pues recordamos por allá Éxodo capítulo 17. Cuando Moisés estaba hasta el tope con todo el trabajo, llega Jetro y le da la indicación: ¿por qué no divides al pueblo y pones ancianos sobre de ellos? Es decir, gente que lideraría a grupos de 50, a grupos así, y le da una estructura en la cual los casos más complicados solamente serían los que Moisés tendría que tratar, pero todos los demás estaban a cargo de los ancianos. ¿Qué hacía el anciano? Liderar dentro del pueblo, es decir, estaban ahí para crear o ayudar a la gente a tomar decisiones, ayudarles con conflictos, situaciones que vivían. Para eso era el anciano. Entonces, cuando hablamos de las iglesias del Nuevo Testamento que estaban constituidas más por judíos, la figura ahí era anciano. Pero si la iglesia estaba constituida más por griegos, había una figura que se utilizaba, que la figura era obispo. ¿Qué quiere decir obispo, amado hermano? El sobrevedor, es decir, alguien que estaba supervisando, alguien que estaba viendo todo lo que se hacía y guiando a esa congregación. Y se utiliza el nombre, por eso la palabra nos dice: si alguien anhela obispado, buena cosa desea. ¿Y qué es el obispado si no es lo mismo que el pastorado? Y el término pastor era de forma indistinta para congregaciones guiadas más por griegos o por judíos, no importaba, porque era un término que tanto los judíos como los griegos podían tomar. Si alguien quiere saber más de esto, puede ir al capítulo 20 del libro de Hechos. Por motivos de tiempo no tengo ahorita, pero ahí puedes analizar. Se utilizan los 3 términos de forma indistinta dentro de la despedida de Pablo en Mileto. Cuando está despidiéndose, habla a ellos y habla a los ancianos que están ahí, luego les cambia el nombre a presbíteros o a obispos, y en algún momento habla acerca del pastorado de estos dentro de la iglesia. Es decir, ¿qué estoy tocando, amado hermano? Voy a hablar primero, como dije, ¿qué es el pastorado? Y es un llamado hecho por Dios. Ahora, amado hermano, Pedro era un hombre que Dios había llamado al ministerio, a pesar de las deficiencias que Pedro tenía. Por eso digo que el llamado al ministerio no tiene que ver con mérito alguno, ni del pasado ni del presente. No soy pastor por lo que he hecho en el pasado, ni soy pastor por lo que he hecho en el presente. Soy pastor por llamado de Dios, es decir, porque Dios ha llamado y ha constituido a algunos como pastores, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como maestros o pastores maestros dentro de una iglesia para desarrollar a la propia iglesia. ¿Por qué digo esto?
porque algunos llegarían a pensar que el pastorado tiene que ver con méritos que uno alcanza. ¿Han escuchado esta expresión? No, este hermano va que vuela para pastor. ¿Por qué? Porque va aprendiendo mucho de Biblia, porque la iglesia lo ve en algún sentido. Él ha hecho varias cuestiones por algunos hermanos, y hay gente que dice, va que vuela para pastor, como diciendo son peldaños que hay que avanzar. No tiene que ver con peldaños, no tiene que ver con ser los mejores. Amado hermano, yo he dicho lo siguiente: si yo fuera Dios, no me hubiera elegido a mí para el pastorado. Repito esto y lo digo de verdad con toda seriedad. Si yo fuera Dios, no me hubiera elegido a mí para el pastorado, porque tengo muchas deficiencias, y esto agradezco a Dios aún por las deficiencias, porque no soy llamado por ser perfecto. Dentro de los hombres imperfectos, Dios llamó a esos imperfectos para el ministerio, y uno de ellos es Pedro. Pedro, amado hermano, no solamente era apóstol, sino también llegó a pastorear alguna iglesia, al igual que otros apóstoles más, como Santiago o otros más que estaban ahí, que son llamados. Y te pregunto, ¿Pedro era perfecto? No, el pasaje nos dice que Pedro le dice a la iglesia: les hablo a los ancianos, anciano yo también entre ustedes, es decir, pastor o líder dentro de la iglesia, al igual que ustedes. Y te pregunto, ¿cuál era el historial de Pedro? Amado hermano, había negado al Señor Jesucristo, se había dejado manejar por Satanás. ¿Recuerdas aquella ocasión que le dice evita la muerte? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no es de Dios lo que me estás diciendo. Había fallado y había negado al Señor Jesucristo 3 ocasiones. Cuando él dijo no voy a negarte, y Jesús le dice antes de que cante el gallo me negarás, 3 ocasiones. Y a pesar de todas las fallas, si uno va a Juan capítulo 21 versículos del 15 al 17, encontrará el llamado de Jesús a Pedro cuando le dice: Pedro, apacienta mis corderos. Y te pregunto, ¿era perfecto? No. La semana pasada en Nuevos Creyentes veíamos esto. La pregunta que le hace Jesús a Pedro es: Pedro, ¿me amas? ¿Y sabes lo que Pedro contesta a Jesús? Te quiero. Y la segunda ocasión Dios le dice, o Jesucristo le dice nuevamente: Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y sabes lo que Pedro le dice? Te quiero. Y la tercera ocasión Jesús le dice: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entristecido porque nunca pudo llegar a amarle en ese momento como Jesús hubiera querido. Y a pesar de ello, ¿sabes cuál fue la respuesta en las 3 ocasiones? Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis corderos. Son las respuestas que le estaba dando. Por eso hablamos de un pastorado que no es ganado por méritos. Algunos llegan a suponer y dicen: no, es que es pastor porque salió de un seminario. No, amados hermanos, los seminarios no hacen pastores. Tú puedes salir de un seminario y no por eso ser pastor. Tú puedes salir de un seminario y no por eso tener el don de la enseñanza. Es decir, puede ser pésimo para muchas cosas, porque el seminario no hace maestros, no hace pastores, ni hace misioneros. Son llamados que Dios ha hecho y dones que Dios ha dado a las personas, que el seminario solamente da herramientas para el desarrollo de ellos. Pero si alguien cree que salió del seminario y por esto es pastor, por esto es misionero y por esto es maestro, estamos en un hoyo, porque el seminario no tiene capacidad para hacer eso. Solamente prepara para que podamos desarrollar aquellos que tenemos un llamado o tenemos dones, desarrollarlos de mejor forma dentro de una congregación. En la Biblia, amado hermano, podemos encontrar estos llamados. Por ejemplo, Hechos capítulo 13 versículo 2. Como te dije, estaremos yendo a algunos pasajes de la Escritura porque me es necesario, y uno de ellos se encuentra en Hechos capítulo número 13 versículo número 2. Amado hermano, te voy a invitar a ir a este pasaje, y nos dice, versículo 1 y 2, pero leo el 1 y 2. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he ¿qué? Llamado. Es decir, Saulo y Bernabé no comenzaron la obra por cuenta propia. Hubo un llamado de parte de Dios, dicho por el Espíritu Santo, para levantarlos y llevarlos a establecer misiones en Asia y parte de Europa, algunos de ellos. Pero no fueron llamados a sí mismos, sino que Dios llama a sus vidas. Ahora, amado hermano, si podemos seguir adelante en Romanos capítulo 1 versículo 1, Pablo nos habla acerca de esto. Y Pablo nos dice en 1:1 de Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué dice?
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, esta es una introducción que Pablo tiene en la mayoría de las cartas. En la mayoría de las cartas de Pablo, Pablo se identifica como un llamado de Dios especial, porque Dios le había llamado al ministerio. Recuerdas, de hecho, desde que Pablo se convierte en el capítulo 9 de Hechos, Dios le dice: yo tengo un llamado para ti, Pablo. Y después se lo reafirma, y Pablo, cada ocasión que se presenta con alguna iglesia, es un título que va a utilizar diciendo: yo he sido llamado de parte de Dios, no estoy aquí por cuenta propia, no he venido porque me ha nacido hacerlo, sino Dios me ha llamado para estar haciendo el ministerio que hoy desarrollo. Efesios capítulo 4, amado hermano, nos vamos a otro pasaje más, y Efesios capítulo 4 nos habla también acerca de ello. Versículo 11 dice: y él mismo, ¿de quién está hablando él mismo? Del propio Dios. Dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dice, él mismo estableció, él mismo llamó, él mismo constituyó para colocar en algunos lugares. Ahora, puedo tocar otros pasajes más, amado hermano, y uno de ellos es Tito 1:5, cuando le dice: ve y te dejé en Creta, dice, para que establecieses en cada iglesia ancianos en cada una de ellas, en la ciudad, para que corrigieran lo deficiente dentro de las iglesias que estaban establecidas. El llamado siempre tendrá que ser respaldado por el mensaje de Dios a la iglesia, amado hermano. Cuando hablamos de un llamado de Dios, yo no puedo decir soy llamado sin que la iglesia identifique lo mismo que yo estoy escuchando del Espíritu Santo. Hay ocasiones, y he escuchado esto, algunos jóvenes y hermanos decir: pastor, Dios me está llamando a China a predicar el evangelio, Dios me está llamando a la India a predicar el evangelio, Dios me está llamando, es más, he escuchado también esto, Dios me está llamando a Alemania a predicar el evangelio. Y la pregunta que para mí surge es: ¿y quién le confirma ese llamado si nadie en la iglesia hemos escuchado lo mismo que usted? ¿Ha predicado alguna vez aquí en la colonia? No. ¿Ha predicado en alguna sierra de México? No. ¿Ha predicado en algún lugar? No. Entonces, ¿por qué Dios le está llevando tan lejos a hacer una labor que usted nunca ha podido desarrollar dentro de la propia comunidad donde vive? Es decir, un llamado, amado hermano, la iglesia debe de identificarlo. El Espíritu Santo no solamente habla a la persona a quien está llamando, sino ratifica a la iglesia que ese llamado lo está viendo en la persona. ¿Sabes, amado hermano? Este es mi deseo de verdad con todo mi corazón, que Dios levante de esta iglesia llamados a pastores sin necesidad de traerlos de fuera, sino que Dios establezca en esta propia iglesia misioneros y pastores que podamos formar nosotros mismos para el ministerio del Señor, porque es lo ideal. Hemos encajado en otro concepto que no es el mejor, donde hemos tenido que traer un pastor de lejos. Yo sé que me estoy echando tierra a mí mismo, pero digo lo que creo y lo tengo que compartir de la forma como lo veo. En la escritura, en las iglesias que había, no se traía un pastor de fuera, sino en la propia iglesia se levantaban pastores, se levantaba liderazgo para que ese liderazgo pudiera establecerse en la iglesia y poder llevar a la iglesia a hacer la voluntad de Dios. Hoy en día yo creo que es el modelo que debería de persistir entre nosotros, pero para muchos es más fácil llamar a un pastor de fuera que formar un pastor que Dios ha llamado al ministerio dentro de la iglesia. Podemos notar, amado hermano, que todo pastor vale lo mismo ante Dios. Pedro lo hace valer o lo hace ver así. Pedro, en el versículo 1 que tenemos en pantalla, nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también, ¿qué dice? Yo anciano también con ellos. Sabes, amado hermano, aquí me fascina porque mucha gente ha puesto a Pedro como por encima de todo mundo. Hemos escuchado esto, no entre nosotros, pero la religión mayoritaria coloca a Pedro como si fuera el superior a todos los demás, cuando Pedro mismo se coloca aquí en el mismo nivel de los demás y él dice: yo anciano o yo pastor juntamente con ustedes. Porque si algo hemos de entender, que el llamado de Dios vale lo mismo para un capacitado en un seminario que para alguien que no ha recibido una capacitación. Ambos han sido llamados por Dios. Vale lo mismo para un joven de 25 años, 22 años, como para una persona de 50 años. Si ambos han sido llamados por Dios, valen lo mismo. ¿Sabes por qué digo esto? Porque mucha gente a veces le restamos mérito al pastorado y decimos: no, este es mejor pastor porque salió de un seminario que este que no ha salido de un seminario. Cuando hablamos de pastorado estamos hablando del mismo llamado. Ya el desarrollo de ministerio es otra cosa, pero estamos hablando del mismo llamado.
No, es que este es un mejor pastor, porque tiene 40 años y este apenas viene a 20 años. No importa la edad, amado hermano. En la Biblia encontramos pastores jóvenes de 30 a 33 años como Tito, como Timoteo. Escuché un pensamiento hace algunos días que alguien dijo, no, alguien que no está casado no puede ser pastor. Y yo dije, ¿y dónde aparece eso en la Biblia? Porque en la Biblia lo que yo encuentro es algo diferente. En la Biblia encuentro que Dios puede llamar a alguien casado como puede llamar a alguien no casado. De hecho, Pablo en algún momento recomienda ni siquiera casarse, sino para dedicarse completamente al Señor. Es una recomendación de Pablo. Él dice, esto lo recomiendo yo, no es del Señor. Pero vale lo mismo uno que el otro. Y digo esto, repito, amado hermano, porque algunos restamos mérito para decir este es menos pastor que este porque no está casado, cuando en realidad el pastorado no depende de si estás casado o no. Es un llamado que Dios ha dado. Yo tengo que reconocer esto y lo he dicho en algunas ocasiones. A mí me asombró que esta iglesia me llamara al pastorado para venir a pastorear sin estar yo casado. Y me asombró porque las iglesias de mucha tradición, de muchos años, yo lo he dicho, buscan paquete completo, es decir, buscan pastor de la iglesia, presidenta de femenil y presidentes de jóvenes. Es decir, buscan al pastor casado con la esposa y los hijos para que vengan todos a ocupar cada uno un lugar dentro de la iglesia. Yo he enseñado esto. Los llamados son de Dios y a quien Dios va a colocar como líder, Dios lo pondrá. Dios hará lo que tenga que hacer. Amado hermano, quisiera cerrar este primer punto diciendo el llamado de Dios es irrevocable e irresistible. Según Jeremías, según Romanos o Pablo en Romanos nos habla acerca de ello. Porque los dones y el llamamiento de Dios, dice Romanos 11:29, son irrevocables. Cuando Dios ha llamado a alguien al pastorado, esa persona arderá su corazón por el deseo de hacer lo que Dios le ha llamado, aunque tú y yo no queramos que lo haga. Es decir, por alguna razón, si no queremos, Dios le ha llamado. Y Jeremías 27 nos dice que Dios, ¿cómo dice el pasaje? Que fue irresistible para él el llamado. Dios lo sedujo, dice, y fuiste más fuerte tú que yo, y no pude resistir el llamado que tú hiciste a mi vida. Y esa es la realidad. Y aquí añado un comentario, y alguien me dijo, y concuerdo con lo que me dijeron: hay dos cosas que sería lo peor que una persona puede hacer: estar en el ministerio pastoral sin un llamado, o no estar en el ministerio pastoral cuando ha sido llamado para eso. Y déjame te digo por qué no, porque alguien que se mete al pastorado sin ser llamado cometerá grandes errores porque no tiene el llamado de Dios ni el respaldo de Dios para hacerlo. Como aquella persona que ha sido llamada por Dios y está huyendo porque sabe que el ministerio es difícil, Dios le seguirá durante algún tiempo hasta que no le doblegue para traerlo a lo que Dios quiere que haga. ¿Han escuchado aquella historia, no? De alguien cree que el pastorado es para gente que no tiene que hacer, gente que no tiene ninguna ocupación, gente que no tiene nada que perder, entonces que se meta al pastorado. Esto lo he escuchado, y yo digo no. Amado hermano, Dios nunca llamó a un sin que hacer para hacer algo en la escritura. ¿Recuerdas a los hijos del Boanerges, los hijos del trueno? Estaban sin que hacer, eran dos desocupados, dos ninis. Perdón por la expresión, pero es la que conocemos hoy en día, ¿no? Ni trabajan ni estudiaban, eran así. No, ellos estaban trabajando. Dice la escritura que cuando reciben el llamado, dejándolo todo, le siguen al Señor. Alguien dice, no, pues que pongan a tal en tal departamento, en tal cosa. Al final de cuentas él no tiene nada que hacer. No se trata de nada que hacer, porque si ponemos al nada que hacer, pues seguirá haciendo lo mismo que sabe hacer, nada donde lo pongas. Dios llama a gente ocupada y esforzada. Les decía, hay una historia que un día escuché que me gustó y se las he comentado varias ocasiones, de un agricultor que nada le salía al pobre. Sembraba frijol, sequía. Sembraba maíz, no le resultaba. Sembraba no sé qué otra cosa, ya le cayó la plaga y le echaba a perder la cosecha. Y un día le dice, Señor, pues ya he sembrado de todo y nada me va bien con todo esto. ¿Qué quieres que haga? A lo mejor estoy equivocado. Si tú quieres que me dedique al pastorado, solamente dímelo. Y yo puedo ir, pues ya aquí no me funciona nada. Y un día dice por ahí, esta historia solamente es anecdótica, no crean que es realidad, la historia solamente es ilustración. Y un día él ve en el cielo unas nubes que se formaban haciendo SC, es decir, una S y una C. Y él rápido dijo, sirve a Cristo. Dijo, pues ahí está el asunto. Dijo, me he estado equivocando, no resulta nada porque Dios me quiere en el ministerio.
se mete de pastor, cursa un seminario, después de salir, todo le iba igual que con las cosechas. Y él termina muriendo y al final llega al cielo y le pregunta al Señor: oye Señor, pues yo cumplí todo lo que tú me pediste. Y cuando te dije que quería que hicieras, tú me pusiste sirve a Cristo. Y el Señor le dijo: no, me entendiste mal, te puse siembra camotes. ¿A qué voy con esto, amado hermano? A veces queremos hacer nuestra voluntad y hay cosas que nos gustan. Aunque quiero decirte, el ministerio, la mayoría que entramos al ministerio no lo deseamos. He platicado con muchos pastores y la mayoría de los pastores, lo primero que hacemos cuando Dios nos empieza a llamar es decir no y intentar negociar con Dios. Dios dice: no hay negociación conmigo, yo te he llamado para algo y vas a desarrollar lo que yo te he pedido. Segunda cosa, amados hermanos, cuando hablamos acerca del llamado o el ministerio pastoral, esta implica una gran responsabilidad. En el verso número 2 del pasaje que estamos nos dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas sino con ánimo pronto. Amados hermanos, el verso número 2 nos habla acerca de lo que implica la gran responsabilidad o implica la gran responsabilidad del ministerio. Si alguien cree que el pastor solamente se para aquí a predicar cada domingo, déjame decirte que no, hay muchas cosas que el pastor tiene que hacer. No sean ustedes como aquella niña que dijo: mi papá no trabaja y a qué se dedica, es pastor. No, sí hay muchas cosas que hacer. Cuando hablamos acerca de apacentar la grey, cuando hablamos acerca de cuidar la grey, cuando hablamos acerca de alimentar esa grey, implica, amado hermano, estar desarrollando una función dentro de la grey, dentro del rebaño, en pocas palabras. El pastor no puede ser invisible durante la semana. Si alguno tiene necesidad, seguramente recurrirá al pastor y el pastor no puede decir: espéreme al domingo, que es el día que yo sirvo. No, hay necesidades inmediatas que hay que atender. En el último mes, amado hermano, ha habido varios enfermos dentro de la iglesia y he estado en el hospital por lo menos 5 ocasiones durante el mes, visitando a algunos que han estado enfermos, porque es necesario llevar alguna palabra de aliento para ellos. Orar con ellos en esos momentos de dificultad, no solamente para ellos, sino para la propia familia, que es complicado tener un enfermo en el hospital. He tenido que atender algunas crisis de hermanos porque es parte de lo que se vive dentro del ministerio. El pasaje nos habla bien y nos dice las responsabilidades. Y cuando hablamos de las responsabilidades, el verso número 2, amado hermano, del pasaje dice: apacentad ¿qué? La grey de Dios. Si puedes notar, con toda intencionalidad prediqué la semana pasada lo que prediqué y lo que hoy estoy predicando. Aunque no pongo como una serie, son temas que va ligado. La semana pasada hablamos acerca de cómo debería de ser la iglesia. ¿Recuerdas esto? Y dijimos que la iglesia debe de ser un lugar de buen alimento. La iglesia debe de ser un lugar de un buen resguardo. Pues el pastor es una de las piezas principales para que esto se pueda dar dentro de la iglesia, con el cuidado hacia aquellos que están atravesando momentos difíciles, momentos complicados, porque es la labor. En este verso es un verso rico en contenido sobre las labores que desempeña el ministro. Muchos creyentes, amado hermano, tienen un concepto sobre el pastor muy pobre, que a veces se confunde el predicador con el pastor. Son dos cosas muy diferentes. En la iglesia Dios puede haber dado varios dones a hermanos y entre esos dones puede estar el don de predicación llamado don de profecía. Y puede haber predicadores que prediquen mejor que el pastor y eso a mí no me daría celo ni tendría problema con ellos. Si Dios le ha dado ese don, que lo desarrolle, gloria a Dios por su vida. Si hay maestros que enseñen mejor que el pastor, gloria a Dios por ello. Porque eso sería perfecto, la iglesia estaría bien enseñada y bien nutrida con un buen predicador, con buenos maestros, pero yo no puedo omitir mi labor como ministro. Y la labor como ministro, como digo, va más allá que solamente la predicación. He compartido esto en algún momento. Cuando yo estuve en el seminario, conocí a una persona y él me dijo: yo vengo al ministerio pastoral, y le dije: ¿y cómo supiste que Dios te llamó? Dijo: no, a mí me gusta mucho predicar. Y me gustaría estar cada domingo predicando en una iglesia. Y le dije: ¿pero qué más para ti es el ministerio pastoral? Y me dijo: no, para mí es predicar y ya, es lo que hace el pastor, ¿no? Y yo le dije: no sabe ni lo que hace el pastor. Creo que nunca he vivido cerca de un pastor para saber lo que el pastor hace. Porque si él creía que solamente era predicar, pues la realidad fue que duró solamente 2 años en el seminario, porque se dio cuenta que la labor pastoral era más que predicación.
Amado hermano, yo aquí puedo compartir contigo en la predicación lo que yo estructure guiado por Dios y no tengo ningún problema con ustedes. Es decir, me bajo de aquí, nadie me cuestiona, nadie me dice. La labor de pastor, lo más fuerte se va a dar debajo del púlpito, no arriba en el púlpito. En el trato con la gente, en el ayudar a la gente, en el guiar a la iglesia, en el proyecto que Dios tiene para la congregación. Todo esto es parte de lo que el pastor hace. Efesios 4:12 nos dice que los ministerios de soporte son establecidos para dar formación a la iglesia. ¿Recuerdas Efesios 4:12? Lo leímos ahorita el 11. Él constituyó a unos como profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para preparar a la iglesia para que la iglesia haga lo que Dios quiere que la iglesia haga. ¿Cuál es mi labor como pastor? ¿Hacer todo? No. Dejar a cada uno de ustedes, amado hermano, desarrollarse y ayudarles en ese desarrollo de ministerio. Algunos malentendemos esto y creemos que el pastor es como el capataz dentro de una iglesia. No. El pastor está para ayudar a los creyentes, para que estos puedan desarrollarse. Si Dios le ha dado dones, desarrolle esos dones para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Dónde? En el mundo. Yo les decía, esto a veces lo invertimos y la iglesia no avanza cuando se invierte. La iglesia a veces queremos traer a un pastor y queremos traer a un misionero para que el misionero vaya y predique a no sé dónde y para que el pastor haga todo lo que la iglesia no quiere hacer. Si esto resulta así, amado hermano, la iglesia va a estar estancada. ¿Sabes cómo es una iglesia que crece? Donde cada miembro de la iglesia entiende su labor, entiende sus funciones, sus ministerios, sus dones y los desarrolla dentro de la iglesia. Y es una iglesia que va a florecer de forma natural porque cada uno está haciendo la labor que Dios le ha llamado a hacer. Pues la labor del pastor, amado hermano, como de otros llamados fundamentales en la iglesia, es capacitar a la iglesia para que estos hagan la obra del ministerio. Es decir, a lo mejor aquí en la iglesia hay varios maestros. Sabes que por esta razón a mí no me gusta mucho dar clase los domingos. Me fascina dar clase, pero cuando yo doy clase el domingo le estoy quitando a otro más la oportunidad de dar clase y desarrollarse como maestro. Me gusta ayudar y eso sí me gusta, y puedo estar ahí para sugerir algo, si alguien me pregunta, tratar de ayudar, pero no es que yo le huya a la enseñanza. Me gusta mucho dar clase. Hoy estoy disfrutando acá con nuevos creyentes lo que hago. No le huyo a dar clase, lo que le huyo es a quitarle la oportunidad a alguien para el crecimiento en un don que Dios le ha dado. Yo les he dicho esto, sé hacer varias cosas o medio hacer varias cosas, pero no me gusta meterme cuando no hay necesidad, porque mi labor no es hacer las cosas, sino capacitar a la iglesia para que la iglesia haga lo que Dios le ha llamado a hacer a cada integrante. Amado hermano, para desarrollar la función de pastor se necesita definir tanto autoridad como también prioridades. Es decir, ¿quién me ha mandado a mí a ser pastor? Y eso dará las prioridades. Y yo puedo decirte algo, no, aunque esta iglesia me ha llamado para pastorearle, yo entiendo que el llamado no viene de la primera iglesia bautista de Durango, el llamado viene de la autoridad principal que es Dios. Entonces la pregunta, amado hermano, ¿a quién tengo que darle cuentas? A Dios, claro, también a la iglesia hay que rendir un informe, pero me preocupa más Dios que la iglesia, porque a la iglesia yo puedo echarle cuentos, no cuentas sino cuentos. Pero a Dios yo no puedo mentirle. Con Dios yo no puedo poner excusas sobre algunas cuestiones. Si Dios me ha llamado, por eso digo, debe definir la autoridad. ¿Quién es la autoridad del pastor? Y la autoridad es Dios. Por eso el pasaje nos dice más adelante en el verso 5, no lo voy a tocar el día de hoy, pero dice en el verso 5, verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, ¿quién recompensará y quién pagará al pastor? Dios. Es decir, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es este? Es el pastor de pastores. ¿Quién es, amado hermano? Jesucristo. Cuando Él venga, entonces recompensará a cada pastor por la obra que haya hecho. Y yo creo que Él es la autoridad principal, no solamente para el pastor, sino para la propia iglesia. Y si esto entendemos, amado hermano, entonces el pastor ubica sus prioridades, y parte de las prioridades, como lo he dicho, es mi familia, pero no puedo descuidar la iglesia, porque va de la mano una cosa con otra según la escritura. El ministerio debe entenderse como un oficio desarrollado para Dios y con amor, amado hermano. Por eso el pasaje nos dice que el pastor debe actuar con amor. Hay otra indicación para la iglesia en lo que leyó mi hermano Gabriel hace rato.
que la iglesia debe obedecer al pastor, sujetarse a él, dice para que el pastor pueda hacer su trabajo de buena manera y no de mala gana, porque de mala gana no sirve. Pero la labor del pastor no la cambio, debe de ser desarrollada para Dios y con mucho amor. Amado hermano, a mí resuenan las palabras de Jesús a Pedro cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: te quiero. El Señor le dice: bueno, si me quieres, apacienta mis ovejas. Y son palabras que son para mí. David, si en verdad me amas, apacienta mis ovejas, es decir, haz la labor pastoral que te he puesto a hacer, como a cualquier pastor en cualquier iglesia. Tercera y última cuestión, amado hermano, cuando hablamos acerca del ministerio pastoral, conlleva un gran compromiso. Versículo 3, el compromiso no solo es cumplir con los requisitos, sino modelar una vida santa ante la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 3 nos dice lo siguiente: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplo de la grey. Amado hermano, yo no puedo rehusar esto. Algunos pastores queremos rehusar esta parte, pero yo no puedo rehusarla, como ningún ministro podemos rehusarla. Dios nos ha puesto como líder en una iglesia, como pastor de una iglesia, para dar un ejemplo a la iglesia. Si el pastor está dando un mal ejemplo en todo, pues la iglesia será un mal ejemplo en todo, porque el modelo, claro, es Cristo, pero Cristo ha puesto un modelo físico para poder ver, y si ese modelo está modelando mal, pues los que vienen detrás de él modelarán lo mismo que están viendo en la otra persona. El pasaje nos habla acerca de esa responsabilidad o el gran compromiso que un ministro tiene. Ahora, ¿de dónde surge esto, amado hermano? En una iglesia uno nunca podrá señorearse sobre el segmento donde Dios le ha puesto. Y esta parte la recalco: un pastor nunca podrá enseñorearse de una iglesia ni de un segmento en el liderazgo donde Dios te ha puesto. Yo no puedo decir a la iglesia: vamos a hacer esto, y todos se ajustan y se acomodan a lo que yo digo. No, se llama autoritarismo. Y uno debe de entender que si soy pastor de la iglesia o soy líder de algún departamento, necesito el apoyo de toda la gente, porque Dios también habla a ellos al igual que me habla a mí, y necesitamos escuchar la voz de Dios junto para saber hacia dónde vamos a partir. En Tito y Timoteo, amado hermano, se nos muestran todos los parámetros o requisitos necesarios. Si quieren, vamos solamente a uno de ellos. Timoteo capítulo 3, si mal no recuerdo, primera de Timoteo capítulo 3, primer libro de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al verso número 7. No me voy a detener mucho por motivos de tiempo, cuestión de tiempo, pero sí quiero tocarlo. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado. Pueden cambiar obispado, algunas versiones posiblemente traduzcan como pastorado, algunas versiones traduzcan como quiere ser anciano. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo, si puedes notar aquí dice obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no un nuevo creyente, no una nueva planta, no un recién convertido, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condena del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Es decir, amado hermano, aquí está hablando los requisitos para un pastor. Esta parte me parece importante, porque los pide como requisitos, porque el pastor debe modelar estas cosas a su iglesia. Pero he hecho esta pregunta anteriormente: ¿lo que aquí viene algún creyente puede ser de forma diferente? No, son los mismos requisitos que para un creyente. Amados hermanos, los que están aquí, ¿quién de ustedes puede tener más de una esposa? ¿Alguien de aquí puede tener 2 mujeres? No, debe de tener solamente una, lo mismo que el pastor. ¿Alguno de ustedes puede ser dado al vino? No, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Alguno de ustedes puede ser deshonesto? No, es decir, los requisitos que habla para el ministro son los requisitos para todo creyente. Pero ¿sabes por qué lo está evidenciando al ministro? Porque él debe ser de testimonio a toda la iglesia.
porque es visible ante la congregación y debe mostrar un buen ejemplo ante los demás. No importa si soy yo o es otra persona, el ministro es llamado para lo mismo y no puede dejar de aprender, porque no puede ser un neófito, una nueva planta, una persona con poco entendimiento, con poco conocimiento bíblico. Los requisitos que aquí aparecen, amado hermano, por eso digo es un gran compromiso, porque es un compromiso para todo creyente, pero al pastor se le están exigiendo porque está a vista de todos para exhibirse en conducta con las demás personas. Es un modelo, por eso el pasaje nos dice en 1 de Pedro 5, versículo 3, no señoreando sobre el pueblo, sino siendo ejemplo de la grey, es decir, mostrándose como ejemplo ante los demás. Estos parámetros no son exclusivos para pastores o ministros, sino para todo creyente. Es un privilegio, amado hermano, servir a Dios y esperar lo mejor de nosotros, o entregar más bien lo mejor de nosotros. Él espera lo mejor de nosotros, y cuidado si no lo hacemos. Yo creo que Dios se merece lo mejor, y no solamente habla acerca de pastores. Más abajito viene una lista y dice: ¿para quién sigue la lista siguiente? Para los servidores, es decir, los diáconos o servidores. Todo aquel que sirve en una iglesia debería tener también los mismos parámetros. Y sabes algo, amado hermano, el problema es que muchos de los que servimos damos a Dios lo que nos sobra, no lo que Dios merece. Voy y sirvo como mujer si es que tengo tiempo. Me apunté en tal comisión, pero si es que me sobra voy. No, el asunto es: para ti es mejor Dios o tu trabajo. Y si hay un compromiso, el compromiso debería estar por delante, no importando lo demás. Es decir, para Dios se merece lo mejor, y el pastor debería dar lo mejor, como cada creyente debería dar lo mejor. La gente en ocasiones, amado hermano, solo ve lo bonito del ministerio, mas no lo complicado y las situaciones que a veces el pastor debe de enfrentar. Por eso se requiere estar orando por el pastor. No lo digo por yo ser el pastor, lo digo por cualquier pastor que cualquier iglesia tenga. La iglesia ve lo bonito y la iglesia dice: mira, pues es que todo mundo lo estima porque es el pastor, y el día del pastor le llevan regalos y le dan pastel y cosas de ese tipo. Sí, es una vez al año, amado hermano, pero los otros 51 domingos y semanas, pues hay batallas que enfrentar, hay situaciones de conflicto, hay problemas dentro de la iglesia, hay situaciones donde uno tiene que ser casi el refri entre dos hermanos, ¿no? Es decir, se mete en medio de, pues es parte de la labor. No se queja uno de ello porque Dios le ha llamado para eso. Y amado hermano, termino cerrando con lo siguiente. Ahí aparece en pantalla. El ministerio pastoral de verdad para mí es un privilegio. En muchas iglesias se ve como algo difícil. Yo digo, si es difícil, o diría hasta es imposible, pero el asunto es que si Dios te ha llamado, Dios te respaldará en el llamado que ha hecho sobre tu vida. Dios respaldará el ministerio que ha hecho sobre tu vida, el llamado que ha hecho. Y gracias a Dios que ha puesto gente dentro de la propia iglesia y aún en la propia familia del pastor, que son cruciales para el desarrollo del ministerio, aún y a pesar de que ellos no son pastores. Dios ha puesto algunos líderes, algunas personas de importancia en la iglesia para apoyar en algunas cuestiones necesarias, y le ha dado a la mayoría de los pastores una esposa y una familia también para eso. Mi esposa no es la pastora, es la esposa del pastor. Digo, yo sé que hay iglesias que le llaman la pastora, no hay un llamado de pastora en la Biblia. Hay pastores solamente. Y la esposa es un complemento necesario, útil e importante para el desarrollo de ministerio. Yo me casé después de recibir el llamado, pero en el noviazgo yo platiqué con ella y le dije: te metes con todo o sin nada, ¿no? Es decir, la esposa del pastor lleva un rol importante dentro de la iglesia, pero es solamente la esposa del pastor, no es una pastora, es la esposa del pastor. Pero también me ayuda en algunas cuestiones. Hay ocasiones que tengo que aconsejar mujeres, y yo creo que hay ocasiones que no puedo estar con mujeres aconsejando sobre algunos temas, y le he pedido a mi esposa: ayúdame con esto, o a alguna otra hermana de la iglesia en algún momento. Por eso digo, hay gente importante cercana a nosotros. Amado hermano, quisiera cerrar diciendo: el ministerio pastoral de verdad es un privilegio tener un pastor dentro de una iglesia. Estimo
Y amo mucho al pastor que Dios me ha dado, que duré mucho tiempo bajo el cobijo de él. Desde los 15 años hasta que me vine casi acá a Durango. Y digo esto porque yo conocí a Cristo a los 15 años de edad y a los 22 años Dios me llevó a prepararme para el ministerio. Pero durante esos 7 años que yo estuve en una iglesia, agradezco a Dios por la vida de ese hombre, Pastor Juan Jesús Ramírez, por todo lo que Dios me permitió vivir con él, ser guiado por él en los pininos del ministerio, en los inicios de mi ministerio. Y cuando algo se me atoraba desde México, yo hablaba con él y le decía: pastor, tengo esto, ¿qué hago? Y siempre tuvo un espacio para ayudarme en aquellos momentos, y agradezco a Dios por ese pastor que Dios me ha dado. Y cuando regresé a Torreón al seminario, él seguía siendo mi pastor, porque llegué a la iglesia donde yo había salido. Yo no podía pastorear por motivos de estar tiempo completo en el seminario como director, y llegué a la iglesia donde salí nuevamente. Y cuando Dios me trae acá, pues el pastor vino con toda mi familia a la instalación de un servidor aquí en la iglesia, y estuvo en la ordenación de un servidor, y estuvo en la boda de un servidor. Ha sido una pieza importante en mi vida, y agradezco a Dios por ese hombre y por el llamado que Dios le ha hecho. Yo creo que todo pastor ha contribuido para bendición en nuestra vida, algunos más y otros menos, dependiendo también, porque a veces somos difíciles nosotros mismos, pero ha contribuido de alguna forma. Y yo creo, amado hermano, no agradezco al pastor, agradezco a Dios por la vida del pastor que nos ha dado. Y yo creo que es algo que como iglesia tenemos que hacer, es decir, agradecer a Dios por la bendición del líder que Dios ha puesto, orar por él y pedir a Dios que nos permita servir juntos, hombro a hombro, para que la obra de Dios pueda seguir avanzando. La obra de Dios, amado hermano, la iglesia solamente avanzará cuando la iglesia está hombro a hombro trabajando con el pastor, o el pastor con la iglesia. Y yo te invito a que podamos hacerlo así. Hay mucho que nos falta por hacer todavía, pero no es labor exclusiva ni de la iglesia ni del pastor, es labor exclusiva de todos los creyentes en esta iglesia, incluido el pastor e incluido la iglesia. Te invito a orar y a pedir a Dios que nos dé sabiduría para seguir haciendo la obra que nos ha encomendado juntos, para glorificar a Dios con nuestra vida. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la oportunidad que nos brinda de poder disfrutar, Señor, este tiempo en el cual, Señor, entendemos que usted ha dado pastores a las iglesias, y ninguno de ellos, Padre, se podrá colocar ahí por iniciativa propia, sino por un llamado suyo. Gracias por aquellos hombres que usted ha llamado, pero seguramente, Señor, a lo mejor en esta iglesia hay otros más que usted estará llamando dentro de algún tiempo. Señor, vaya preparando, vaya capacitando, vaya instruyendo y guiando, Señor, a cada uno de ellos, Padre, que usted ha diseñado y ha preparado y le ha capacitado, le ha hecho un llamado para ministerio. Y que si en algún momento, Señor, alguien de la iglesia entiende ese llamado y la iglesia entendemos ese llamado de esa persona, que podamos ayudarle al desarrollo, Señor, porque es para edificación de la propia iglesia. Gracias, Padre, por el amor con el que usted ha puesto en el corazón de esta iglesia también atender a los pastores que hemos estado en ella, por las muestras de cariño y de amor, Señor, y permita a cada pastor también hoy en día, un servidor en turno, que podamos cumplir con la labor que se nos ha encomendado. No porque queramos quedar bien con una persona, con una familia, con un segmento de la iglesia, sino porque queremos quedar bien con usted, Señor, al hacer y desarrollar el llamado que usted nos ha dado. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permite aprender de su palabra. Y un servidor, Señor, agradece, porque usted sabe, Padre, que son temas que se me complican para compartir por la esencia del mismo. Pero gracias, Padre, porque sin duda su palabra es vasta y nos ayuda, Señor, para entender lo que usted nos lleva a desarrollar, Padre. Gracias porque hoy nos permite entender qué es el ministerio pastoral, qué es el llamado que usted ha hecho. Nos lleva a entender el desarrollo del mismo en la ejecución, Señor, de ese ministerio, y también, Padre, la bendición que nos da de ser modelos a la iglesia de lo que somos, Padre, en ese llamado que usted ha hecho a nuestras vidas. Gracias porque los requisitos, Padre, son parte importante,
pero por encima de los requisitos es el llamado que usted ha hecho, Señor. Gracias por todo, nos ponemos en sus manos y pedimos que nos siga guiando para aprender de su palabra hacia nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amados hermanos, seguimos adelante con el programa. Hay un canto el cual nos ayudará para prepararnos para lo que es la Cena del Señor. Recordarles que cada primer domingo de mes tenemos Cena del Señor. Hoy es primer domingo de mes y estamos teniendo la Cena del Señor, y entonces en memoria de mí es el canto, himno número 250 del Himnario Bautista. Les invitamos a ponerse de pie para entonar este canto. Amados hermanos, de esta manera damos espacio, ya nada más quedan 2 puntos dentro del programa, que es la Cena del Señor y un canto final. Y para ello quisiéramos invitar a todos aquellos que quieran participar de la Cena del Señor. Hay 2 requisitos básicos que son necesarios. Es para miembros de la iglesia, nuestra iglesia o cualquier otra iglesia que el día de hoy nos esté acompañando, es decir, que hayas creído en Jesús como Señor y Salvador y hayas sido bautizado en alguna iglesia por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra iglesia acostumbra a tener esta Cena del Señor semiabierta o semicerrada, como quieras llamarle, es decir, los miembros de nuestra iglesia, pero también miembros de otras congregaciones que el día de hoy están con nosotros por vacaciones, por visita, por lo que sea, pueden participar también. Pero recordarles también, amados hermanos, que hay una preparación previa para ello, es decir, estar a cuentas con Dios para poder participar de este acto de comunión con Él. Y no solamente con Dios, sino también con su iglesia. Recordemos por ahí que la iglesia de Corinto, Pablo hace un reclamo a esta iglesia y le dice: el problema es que ustedes tienen todo menos ser iglesia. En la comida fraternal que se hacía, algunos se adelantaban, algunos terminaban borrachos, tomaban de más y despreciaban a los pobres porque ellos no llevaban buenas comidas como los ricos. Y el Señor les dice a través de Pablo: esto no les reconozco, sino les exhorto a que no sean de esta manera.
Y quisiéramos invitar pues a través de una oración a ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué significa esto, amado hermano? Es decir, que si hay algo que esté obstaculizando tu vida para poder tomar la cena del Señor, la Escritura nos dice en Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si hay algo que estorbe, pues puedes orar pidiendo a Dios que Él limpie tu pecado para que puedas participar de este acto de adoración ante Dios. Y si hay alguna necesidad de arreglar alguna situación con alguien de la iglesia, si es que lo hay, tengas el tiempo también para ir, pedir un perdón u otorgar un perdón a quien te pida perdón, de tal forma que puedas estar con una conciencia libre. Dice por ahí 1 de Corintios 11, versículos del 28 en adelante. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en la iglesia, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que el pastor ni la iglesia determinamos quién puede tomar y quién no. Es un autoexamen. Es un autoexamen. Cada uno examínese a sí mismo para que sepa si puede tomar del pan y beber de la copa. Les invitamos a orar, y después de la oración, aquellos que han de participar de este acto de adoración con Dios, que es la cena del Señor, les invitamos a quedarse sobre sus pies, y si no has de tomar la cena, puedes tomar tu lugar. Entonces les invitamos a orar, y lo que tengas que platicar con Dios, platícalo ahí en tu lugar. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por este tiempo tan especial en el que cada primer domingo de mes nos permite tomar la cena, Señor, recordando su sacrificio en la cruz, pero también recordando su promesa de que algún día volverá por nosotros. Sabemos que solamente es un acto simbólico, Señor, pero es un acto de adoración delante de usted, y por ello queremos poner en sus manos nuestra vida. Si hay alguno de mis hermanos que algún pecado está cargando, Señor, escúchele usted, y su palabra nos dice que usted es fiel y justo para perdonar nuestro pecado cuando lo confesamos, y que ellos puedan entender, Señor, que hay un perdón total sobre ello. Si alguien tiene alguna situación con alguien de la iglesia, Padre, que requiere arreglar, que pueda ir, Señor, y arreglar esa circunstancia, otorgando o pidiendo un perdón si es necesario. Que podamos disfrutar de este momento, Señor, en plena comunión con usted, sin que nada nos estorbe o obstaculice esta relación que hoy tenemos con su persona. Gracias, Señor, por este tiempo, porque sé que usted escucha a cada hermano y trata con nosotros como usted quiere tratar, Señor. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Los que han de participar pueden quedarse de pie, los que no pueden tomar su lugar. Enfrente de ustedes, amados hermanos, en las bancas donde antes iban las Biblias y los himnarios, hay lo que son bolsitas que contienen 2 elementos necesarios para la cena del Señor. Estos elementos necesarios, amado hermano, es una bolsita que incluye una copita o un recipiente con el producto de la vid, y ahí mismo en la bolsita hay una galleta que sería el pan sin levadura, que son los 2 elementos que requerimos para la cena del Señor. ¿Alguien que esté parado no los tiene, le faltan? Ok, creo que todos los tenemos. Hoy, amado hermano, tenemos la bendición bien grande que tenemos la cena del Señor extendida. La cena del Señor en el Nuevo Testamento se practicaba no dentro de un culto como ahorita, que era una galletita o algo del producto de la vid, que sería jugo de uva o vino, sino que ellos tenían una comida en forma. Y en la misma comida había un tiempo, como el Señor Jesucristo, aquella ocasión que hizo esto, recordarás que hubo una cena. Y en la cena el Señor Jesucristo agarra la copa y agarra el pan y toma por primera ocasión lo que sería la cena que conocemos como la cena del Señor. La iglesia de Corinto, según lo que entendemos en el capítulo 11, no solamente tenía esto que tú y yo tenemos, sino había una cena en forma donde todo el mundo llevaba comida y se compartían unos con otros. Hoy en día tal vez no trajiste para compartir, pero hay para compartir aquí. No sé qué habrá, amados hermanos, no me han avisado, no sé qué hay, pero yo supongo que algo hay. Por eso digo, hoy tenemos la bendición de tener una cena extendida, que puedas tomar la cena del Señor, pero también compartir los alimentos con el pueblo de Dios.
Quisiera pues ir al pasaje, y el pasaje nos dice de la siguiente manera. Capítulo 11, versículos del 23 hacia adelante. Dice el pasaje, versículos del 27, hacia adelante. Ando mal, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice la Escritura, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. El mismo pasaje nos habla acerca del otro elemento. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. ¿Qué representa ese pan y qué representa esa copa, amado hermano? Su cuerpo molido por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y su sangre derramada para limpieza de nuestras vidas y para salvación de nuestra vida. Recordemos que el Antiguo Testamento decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Señor en la cruz entregó su cuerpo por nosotros y entregó su sangre para darnos salvación. Amado hermano, cuando encontramos esta parte, hay algo que encontramos ahí que sería magnífico: que cada vez que tomamos la cena del Señor, recordamos lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y yo no sé qué piensen ustedes, pero yo estoy agradecido con Dios. Si agradezco a Dios por mi vida, si agradezco a Dios por mi familia, si agradezco a Dios por la iglesia, la salvación, diría el comercial, no tiene precio. Es decir, es algo que es de suma importancia y que nadie podíamos adquirir por cuenta propia. Pero el pasaje nos dice también, dice el verso número 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y como creyentes esperamos su regreso por nosotros. Amado hermano, ¿te gustaría que el Señor Jesucristo regresara esta semana? A mí me encantaría. Hay cosas que diría que no, porque me gustaría ver crecer a mis hijas y varias cosas más, pero la venida del Señor no tiene comparación con nada. Y me gustaría estar toda la eternidad con Él, en compañía de todos los hijos de Dios. Pues Apocalipsis nos dice: si ven, Señor, ven pronto. Y yo creo que eso debería ver el corazón de cada uno de nosotros, esperando en la promesa de Dios. Oramos. Padre bendito, gracias damos por el sacrificio suyo en la cruz del Calvario. Gracias damos también, Señor, porque la promesa que ha hecho de regresar por nosotros es una promesa vigente el día de hoy, que esperamos con ansias todo creyente. Gracias, Padre, porque sin duda, si usted lo prometió, lo cumplirá a su debido momento. Y permita, Señor, que nosotros podamos disfrutar de su presencia, de ser creyentes en este mundo que se encuentra hoy caído, donde podemos dar testimonio de quién es usted. Gracias, Padre, por este tiempo, y bendíganos en esta semana que está comenzando, que cada bendición que recibamos recordemos, Señor, que viene de usted, y cada necesidad recordemos que en sus manos y tomados de su mano podemos salir más que vencedores. Gracias por todo lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, entonamos este canto. Hoy acabamos un poco más tarde que otras ocasiones, que cada domingo, pero es porque la comida ya está preparada. No tienes que ir a preparar a casa, no tienes que ir a pedir al restaurante, ya está aquí listo casi para servirse. Les invitamos a pasar al social al terminar el culto. No se vayan y no desprecien esa bendición, amado hermano, de convivir con la iglesia de Dios, si te es posible el día de hoy. Les invitamos a entonar este canto, y después de este canto quedamos despedidos de la reunión. Que el Señor les bendiga mucho y nos vemos en las próximas actividades que tenemos pronto. Adelante.
muy bendecida semana. Vayamos en paz, estamos despedidos. Amados jóvenes e intermedios, los demás pueden pasar al social, pero voy a pedir a los jóvenes e intermedios que estén dentro de las instalaciones del templo